Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Bienvenidos a un episodio más de Retrovisor. Yo soy Eric Estrada. Están ustedes escuchando Cine Garage en Puentes. Y vamos a darle para atrás, no necesariamente en reversa, nada más vamos a voltear un poco a lo que ocurría hace algunos años alrededor de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, que prácticamente todos recordamos, el ataque a las Torres Gemelas y cómo el cine empezó a interpretarlo. Ese es el tema de este episodio, en el que estuve considerando varias cosas. El año pasado, más o menos por estas fechas, publicamos un episodio en el que pues hablábamos y entendíamos un poco a la cartelera cinematográfica, tanto la mexicana como la internacional, alrededor del terremoto de 1985 en México. Dimos una especie de panorama de lo que se exhibía en ese año en particular, en los meses cercanos al terremoto en el cine. Y este año, sabiendo además que mañana, precisamente un día después del estreno de este episodio, es 19 de septiembre y habrá una conmemoración más de todo lo que ocurrió en la Ciudad de México, en el país, en 1985, intenté voltear a ver probablemente solo a la producción mexicana de ese año, que fue muy escasa, fue... no fue lo numerosa que comenzó a ser después en el país, y que pues tampoco tenía estándares de calidad muy altos. Entonces, además viene un libro en camino ya sobre eso, entonces iba a sonar un poco redundante voltear de nuevo al 19 de septiembre de 1985. Luego consideré hablar justo de 719, la película de Jorge Michel Grau, pero el invitado ideal, que era Jorge Michel Grau, pues no lo pude contactar, está trabajando, y esa nos la guardamos pues para dentro de muy poquito, ¿no? Hablaremos de la película con él, aunque les recuerdo que aquí en Cine Garage tuvimos entrevista con su diseñador de maquillaje y su diseñador de sonido. Hablo de los diseñadores de maquillaje y de sonido de Jorge Michel Grau para 719, que acabaron además nominados al Ariel. Uno de ellos me parece que ganó, no recuerdo si precisamente por 719, creo que ganó por otra película, pero bueno, estuvieron aquí, hablamos largo y tendido de cómo se trabajó al respecto en esa película, qué fue lo que se hizo, un trabajo muy complicado, un trabajo muy bien logrado por otro lado. Yo creo que la película todavía no acaba de dimensionarse bien en México, es mucho más de lo que hemos visto, y eso por supuesto caerá con los años. Tardó muchísimo en llegar, ya lo había yo comentado, y ahora volveremos un poco al tema con lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Estados Unidos asimiló y digirió su impacto y su shock alrededor de los ataques a las Torres Gemelas de una manera parecida, pero probablemente más acelerada. Ahora vamos para allá. Solamente quería cerrar bien la idea de que pues por el momento no nos íbamos a enfocar en cuestiones cinematográficas alrededor del 19 de septiembre, lo vamos a aguantar un poquito más. De cualquier manera, pues bueno, no quería dejar de mencionar justo que mañana se conmemora un año más, que estamos viviendo además una crisis muy parecida a aquella, no con las dimensiones, digo, las vidas humanas siempre serán vidas humanas y siempre lamentaremos que se pierda una vida humana, pero dimensionando lo que ocurrió en el 85 con lo que ocurrió ahora en el 2017, pues bueno, la tragedia, digamos que numéricamente es menor, sigue siendo una tragedia. Oaxaca, Chiapas, Veracruz siguen necesitando ayuda de parte del resto del país, y curiosamente las autoridades siguen ausentes de ahí y siguen sin poder responder de una manera directa y frontal
a los afectados por el terremoto. La crisis es muy parecida, si no peor, porque hoy escuchando las noticias se hablaba, se decía y se mostraba además que se está politizando la ayuda a las personas afectadas por el terremoto, es decir, o se les exige firma o afiliación para alguna lista en particular de un partido, o se ayuda antes a municipios gobernados por determinado partido, y hablo aquí de todos, no quiero decir ni PRI, ni PAN, ni PRD, porque todos están haciendo lo mismo. La ayuda que los partidos políticos están canalizando va primero a los municipios donde ellos están gobernando, lo cual a mí se me hace completamente rastrero, inhumano, violento para la moral, para el espíritu de la gente afectada, para nosotros que estamos tratando de ayudar a la gente afectada. Se me hace inhumano y se me hace completamente imbécil. La ayuda debe llegar por parejo, al parejo a todo mundo, sin que los ya muy viciados, completamente destartalados, que despojados de su máscara partidos políticos, intenten, ¿no?, conseguir algo a partir, número uno, de una tragedia que no se puede prevenir, número dos, a través de la ayuda que nosotros estamos dando. Ellos solamente la están distribuyendo. Se me hace realmente imbécil y se me hace realmente inhumano, y repito la palabra rastrero, que se esté haciendo ese tipo de cosas. Entonces, justo porque quería reflexionar más la crisis que vivimos en el 85 con la crisis que se está viviendo ahora, igualmente profunda, de degradación moral, ¿no? La gente robando un autobús que llevaba víveres para los damnificados. O sea, creo que podemos darle una dimensión más interesante al asunto. Vamos a guardarla. En consecuencia, pues volteando a ver qué más había pasado en el mes de septiembre, y sin quererme meter a las famosas fiestas patrias, que pues por lo que acabo de decirles, por lo menos de mi parte, no hay nada que celebrar. La mexicanidad y el espíritu alegre y solidario del mexicano, pues ya vimos que es una fantasía que nosotros mismos nos estamos inventando. Entonces no me voy a meter tampoco en el cine mexicano y en el cine patriotero, que lo hay. Y luego, pues haciendo memoria, caí en los videos en donde se muestra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la conmemoración de los ataques del 11 de septiembre en el famoso Ground Zero, le llaman, ¿no? La zona cero en Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas, el antiguo World Trade Center de esa ciudad. Y me pareció también bastante triste, ¿no? Un hombre que pretende ser líder de una nación que al mismo tiempo es un poco el faro, como ellos mismos lo llaman, del mundo libre, es el faro del mundo occidental, no lo vamos a negar, ¿no? Es una cultura que ha permeado en todas las otras y que se ha dejado permear también. De ahí viene un poco el valor y el reconocimiento que se le da como guía al propio país de los Estados Unidos. Resultaba muy triste ver a este hombre que no consigue dimensionar el puesto en el que él está, tratando de decir algo al respecto del 9/11. Y pues creo que por ahí tenía yo más materia prima, por lo menos para este año, y decidí entrarle. Entonces, la idea de este episodio es hablar de las películas, o de cómo a través de las películas los Estados Unidos comenzaron a entender lo que les había pasado, que fue un choque brutal, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los que teníamos ya, pues tampoco hace tanto, ¿no? Hace 16 años, prácticamente todos los que ya teníamos conciencia, yo tenía bastante conciencia ya hace 16 años, recordamos dónde estábamos en los atentados del 9/11, ¿no? Lo vimos por televisión, es digamos, el lugar común, decir que lo vimos por televisión y vimos la tragedia en vivo, pero la verdad es que así fue. Entonces, solo lo repito, yo además trabajaba en una estación de televisión en la Ciudad de México, en TV Azteca, y pues bueno, ahí teniendo, ¿no?, noticieros al lado y teniendo televisores en las oficinas, pues para enterarse de lo que estaba pasando, pues la transmisión directa estaba ahí mientras uno intentaba trabajar y dimensionar lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, es inimaginable ver o querer
entrar a la manera como lo vivieron en la propia ciudad, en Nueva York, en Estados Unidos, y de ahí se comprende un poco la reacción que hubo alrededor de esta tragedia, ¿no? Fue realmente muy doloroso. Repito, todas las vidas humanas valen. La manera como se atentó contra esas vidas ese día fue brutal. Muy parecido a lo que ocurrió con el terremoto del 85 en México. Saber cómo había muerto tanta gente, saber cómo prácticamente no se pudo hacer nada una vez que la desgracia se había desatado, pero que se pudo haber hecho mucho para prevenirla, me hace pensar en tragedias similares. Y por eso es que a mí de entrada me choqueó y después me conmovió todo lo que ocurría alrededor de aquel 11 de septiembre. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues bueno, no me voy a meter tampoco en la política. Para eso hay un documental que hizo Michael Moore en el 2004. Ahora vamos para allá, pero de entrada pues creo que el propio país reaccionó casi como lo hubiera hecho una persona de carne y hueso. Mucha gente, después de un shock, después de una crisis violenta como fueron los ataques, reaccionan con un grado muy notorio de negación, de decir o de ignorar lo que estaba pasando, de tratar de tapar ese agujero que se había abierto. Y lo primero que ocurrió en Estados Unidos, alrededor de la ciudad de Nueva York, ni siquiera alrededor de los atentados, fue tratar de alejarse del asunto. Y hubo una reacción que muchos criticaron, especialmente desde México, ¿no? Lo cual me sorprendía mucho, porque repito, yo lo veía muy similar a lo ocurrido con el terremoto. En México se criticó mucho la reacción de distribuidores, exhibidores, de gente que estaba haciendo cine, de tratar de alejar las películas del Estados Unidos post-ataque. Muchas películas sufrieron retoques, algunas retrasaron su estreno, otras pues salieron con mucho temor a la cartelera, porque de alguna forma se relacionaba a la historia que estaban contando o con la ciudad de Nueva York o con la propia imagen de las Torres Gemelas, que ya no existían. Entonces, en primer lugar, como una manera de respeto a toda la gente que murió en el derrumbe de las torres, muchas películas trataron de evitar la imagen de esas torres. Y número dos, como una especie también de tratar de empezar a sanar la herida, otras tantas películas retrasaron su estreno. Y me encontré justo, buscando la información para este episodio, un artículo de la revista española Cinemanía, que fue publicado este 11 de septiembre de 2017. Cinemanía España. Estoy tratando de encontrar al autor. Me parece que es un texto editorial, porque, a ver, ahorita les digo si viene firmado. No viene firmado. Entonces es un texto editorial en el que hablan de las 10 películas censuradas tras el 11 de septiembre, dan un poco la sinopsis de la película y dicen por qué es que fueron censuradas. Entonces me voy a permitir leer parte de este artículo, para empezar a ver cómo es que Estados Unidos reaccionó alrededor del 11 de septiembre a través de sus películas. La primera película que mencionan es Daño Colateral o Collateral Damage, como se llamó obviamente voy a dar los nombres que vienen en el texto. Algunos de ellos, además no me acuerdo cómo se llamaban en México, pero comienzan con Daño Colateral, Collateral Damage, en el que, pues bueno, Arnold Schwarzenegger se lanzaba a perseguir a unos terroristas responsables del atentado que había aniquilado a la familia del personaje. Y en Estados Unidos, cito, la película fue retrasada más de 6 meses y solo vio la luz en febrero de 2002. También se eliminó una escena en la que Sofía Vergara secuestraba un avión, así como bastantes diálogos que aludían al terrorismo. Si bien después de los ataques, Estados Unidos, a nivel político y a nivel militar, utilizó la palabra terrorismo para justificar luego la guerra que
que se desató. Y bueno, sabiendo además que los atentados a las Torres Gemelas habían sido fruto justo de un movimiento terrorista, la palabra empezó a causar cierta comezón, el tema, por supuesto, empezó a irritar a mucha gente y de nuevo, un poco a manera de respeto hacia las víctimas, cualquier alusión al terrorismo, a los ataques, y en este caso a coincidencias desafortunadas como secuestros de aviones, estaba empezando a vetarse en las películas de Estados Unidos, como para saber primero qué se iba a hacer, ¿no? Se dieron además coincidencias tanto sorprendentes como aterradoras, repito. El hecho de que Sofía Vergara secuestrara un avión probablemente le daba a la película un toque de ligereza, pero sabiendo lo que había ocurrido en los ataques a Nueva York, que el derrumbe de las torres era provocado por el choque de aviones comerciales secuestrados para estrellarse ahí, pues sí le daba cierto toque malévolo, ¿no? A un hecho que pudo haber provocado cierta gracia de no haber ocurrido lo que ocurrió. Ojalá nunca hubiese ocurrido lo que ocurrió. Luego mencionan a Spider-Man, la película de Sam Raimi con Tobey Maguire, que creo que fue el caso más famoso de todas estas películas que empezaron a ser retocadas, modificadas o incluso retiradas de la cartelera alrededor de los ataques del 11 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque era un poco la película grande de ese año, vivíamos un mundo diferente, el cine de superhéroes no había llegado a niveles de absurdo como los que vivimos ahora, o sea, sí había una expectativa muy grande alrededor del Spider-Man de Sam Raimi, que se había filmado, obviamente todos lo saben, los Spider-Man normalmente se ubican en la ciudad de Nueva York. Y lo que dice Cinemanía es esto, el megahit, cito, el megahit de Sam Raimi que convirtiendo a Tobey Maguire en superhéroe arácnido, marcó el estándar del cine de superhéroes. Repito, estamos en 2001. La censura, 2 puntos. Una escena en la que Spidey tendía una telaraña entre las torres, o sea, las Torres Gemelas, para atrapar a unos delincuentes, fue eliminada, aunque llegó a verse en el primer tráiler de la película. Al final del filme se añadió un posado del héroe con una bandera estadounidense como afirmación patriótica. Esa imagen del Hombre Araña con la bandera, pues bueno, aquí también en México irritó a mucha gente. Los Estados Unidos tenían que hacerlo, ¿no? No veo a nadie quejándose de que en los derrumbes de Juchitán un hombre común y corriente haya levantado la bandera y la haya puesto encima de los escombros. Pues bueno, los Estados Unidos lo hicieron en una película, no tienen nada de particular, no tienen nada de criticable. Men in Black 2 fue otra de las películas que se vieron afectadas de manera inmediata por los atentados, y cito de nuevo a Cinemanía España. La película, tras salvar a un mini universo con forma de canica, los agentes Tommy Lee Jones y Will Smith vuelven a la acción para evitar una invasión alienígena. La censura, 2 puntos. El 11S obligó a que el guión de Men in Black 2 fuese reescrito a toda prisa durante el rodaje. El clímax final de la película, que en la versión estrenada tenía lugar en la Estatua de la Libertad, transcurría originalmente en las Torres Gemelas. Qué buena es Men in Black 2, ¿no? A mí me divierte mucho. Es una película bien entretenida. Ahora, déjenme buscar el nombre en inglés de la siguiente película que menciona Cinemanía, porque estoy completamente seguro que no se llamó Las Aceras de Nueva York, como ellos lo marcaron aquí. Claro, es Sidewalks of New York. La película, dirigida y protagonizada y escrita por Edward Burns, también se vio afectada. Dice Cinemanía España: una comedia romántica bastante olvidada, protagonizada por Edward Burns, también director, y Rosario Dawson. O sea, no hay nada más que decir. La censura. Aunque las torres no fueron borradas digitalmente de su metraje, sospechamos que por falta de presupuesto, el cartel de aceras de Nueva York tuvo que ser reemplazado por una buena razón. El original mostraba un skyline, es decir, el paisaje, el perfil de la ciudad, en el que los edificios, incluidas las torres, aparecían formados por pequeñas fotos de rostros humanos. O sea, era una alusión, de nuevo, ¿no? Coincidentemente tétrica. Rostros humanos formando la silueta de las Torres Gemelas.
era duro, ¿no? Era duro. Entonces la película, pues bueno, sufrió esos daños. Pandillas de Nueva York del señor Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis, por supuesto. Aunque la película ocurría en el siglo XIX, muestra a una ciudad de Nueva York muy dividida, muy violenta, muy sucia, ¿no? Muy resquebrajada, pues como son todas las ciudades. Ahora Nueva York está muy maquillada, pero sigue siendo eso. Yo creo que un poco la idea de Martin Scorsese a la hora de hacer la película era comunicar esa idea. ¿Qué es lo que dice Cinemanía? Los ejecutivos de Miramax no sabían lo que hacían cuando programaron la fecha de estreno de Pandillas de Nueva York, el filme, muy violento y muy poco patriótico. Debería haber visto la luz a finales de septiembre de 2001. Los atentados forzaron un precipitado cambio de fecha que se prolongó más de lo previsto, estrenándose finalmente en Estados Unidos durante las Navidades del 2002, un año después. Un año después, Pandillas de Nueva York por los ataques. Serendipity, también mencionada por Cinemanía España, para que vean que además no necesariamente, o sea, la herida era tan grande que no era necesario que la película tuviera que ver o con atentados reales o con despliegues militares o que tuviera una carga política importante. El shock fue tanto, el impacto fue tan brutal que prácticamente cualquier alusión que pudiera llegar a herir susceptibilidades fue cuidada. Creo que hicieron bien, digo, cada país y cada cultura vive sus duelos de manera diferente. Aquí el duelo del sismo y de las tragedias que hemos tenido se viven de manera distinta, no necesariamente la mejor muchas veces. Estados Unidos estaba, repito, primero en esta etapa de negación, de denos tiempo de ver qué fue lo que pasó y mientras tanto no quiero saber nada al respecto. Y eso es un poco lo que pasó con las películas y por eso se incluye también Serendipity, una película con John Cusack y Kate Beckinsale dirigida por Peter Chelson, de la cual Cinemanía España dice: otra comedia romántica, esta vez con John Cusack y Kate Beckinsale, encarnando a una pareja unida y separada por el azar. Se libró por muy poco de aparecer en nuestra lista de películas más ñoñas de la historia. Eso es otra historia, ¿no? Eso ya tendrán que leer, porque además ahí viene el vínculo a su lista de películas más ñoñas de la historia. Tendrán que leerlo en Cinemanía España, pero cómo fue afectada la película tras los ataques, dice: la censura, 2 puntos. Estrenada menos de un mes después del 11S, Serendipity llegó a los cines con todas las imágenes de las Torres Gemelas minuciosamente borradas de su metraje. O sea, sí hubo un retoque durante, pues prácticamente en toda la película, cuando se hacían películas en Nueva York, y un poco esa es la idea. Y eso es un poco también la idea de hablar del famoso skyline, del perfil de las ciudades. Pues bueno, cuando se habla de la Ciudad de México, normalmente aparece el Ángel de la Independencia en el perfil, ahí ubicado, aunque ni siquiera esté donde luego lo ponen. Nueva York, siendo una ciudad donde se filma tanto, siendo una ciudad en donde la comisión de filmaciones es muy activa, prácticamente cualquier película que se rodaba en Nueva York tenía, por exigencia directa del comité de filmaciones o por compromiso de ellos mismos, o incluso también para vender en la taquilla, imágenes de las Torres Gemelas. Entonces, entre más salían, mucha gente, especialmente si estamos hablando del mercado de las comedias románticas, querían ver las Torres Gemelas todo el tiempo posible. Serendipity era una de esas, ¿no? Estaban las Torres Gemelas ahí como símbolo incluso de lo que estaba ocurriendo en la película. Vienen los atentados y tienen que borrarlas digitalmente todas. ¿Era eso o no estrenar la película? Creo que sí hubo un daño muy claro hacia Serendipity. Zoolander. ¿Se acuerdan de la divertidísima Zoolander con Ben Stiller? Que de hecho, por alguna extraña razón, la pasan muchísimo en la televisión. Dirige también Ben Stiller, él es parte del cuerpo de guionistas, y fue también afectada por los atentados. Dice Cinemanía España: Zoolander, la película. Ben Stiller, supermodelo que no sabe girar a la derecha,
es condicionado hipnóticamente para matar al primer ministro de Malasia. Es una de las películas más absurdas que se han filmado en el siglo XXI, pero al mismo tiempo es una de las películas más divertidas que se han filmado en el siglo XXI. ¿Qué fue lo que pasó? Cito de nuevo. Al igual que Serendipity, Zoolander llegó a los cines muy poco después de los atentados, en concreto el 28 de septiembre. Como no había tiempo para borrar las torres de todos sus fotogramas, una secuencia en la que aparecían los edificios destruidos fue montada de nuevo para que al menos no se los viese durante mucho tiempo. O sea, reeditaron, ¿no? Movieron las piezas de la secuencia en donde están los edificios destruidos para que aparecieran lo menos posible y la película quedó como la podemos ver en la actualidad. Una máquina del tiempo, ahora que estamos aquí en Puentes hablando de viajes en el tiempo desde hace mucho, les recomiendo que escuchen a Russo y a Paco en el programa nuevo que se está haciendo. Pues bueno, se habla de repente de viajes en el tiempo, y La máquina del tiempo de H.G. Wells es una de las películas más adaptadas en cuestión de ciencia ficción. Hay gente que dirá que eso no es ciencia ficción, ya luego hablamos, no nos vamos a meter en ese tema en este momento. Una de esas varias y muchas adaptaciones al cine de La máquina del tiempo también fue afectada por los ataques. Dice: enésima y no muy lúcida adaptación de este clásico literario que convierte el original de H.G. Wells en una historia de acción al servicio de Guy Pearce. ¿Qué fue lo que pasó con esta película? Dice Cinemanía España. La censura. Para empezar, La máquina del tiempo es otra más de las películas cuya fecha de estreno fue modificada, de diciembre de 2001 a marzo de 2002 en Estados Unidos. Para seguir, el montaje original mostraba una lluvia de meteoritos que arrasaba las futuras ruinas de Nueva York, pero esa escena fue eliminada. Las razones son obvias, ¿no? Obvias. Da para pensar, ¿no? Que estas coincidencias aparezcan, o sea, no se habla, por supuesto, de una premonición ni nada por el estilo, pero pues eso es lo que pasa cuando tragedias de este tamaño aparecen en la vida real. Luego hay coincidencias con las ficciones, con las historias que nos dan muchísimo, muchísimo para pensar. Relaciones confidenciales se llama en español. Ahora les digo qué película de Al Pacino es de la que estamos hablando aquí. Yo sí sé, nada más quiero darles el nombre en inglés. Aquí lo tengo, se estrenó en 2002, ¿no? Es People I Know, el nombre en español es People I Know. Dice Cinemanía España, la película, tras ver a Al Pacino embarullado en una intriga política junto a Téa Leoni, nosotros nos preguntamos, ¿nunca se cansará este hombre de rodar thrillers sin demasiado fuste? Esa es la crítica de Cinemanía a People I Know. La censura, 2 puntos. La plaga de los cambios de fecha de estreno post-11S que también sufrieron Rockstar, Besando a Jessica Stein y otros filmes, se cebó especialmente con Relaciones confidenciales. Además del concebido borrado digital de las Torres Gemelas, esta película prevista para otoño de 2001 no llegó a las pantallas estadounidenses hasta abril de 2003. Fíjense, ni siquiera fue en 2002 como les había dicho. Llegó hasta abril de 2003, casi 2 años después de su fecha inicial. La razón, de nuevo, estaban las Torres Gemelas en el paisaje de la película. Lilo y Stitch. Uno diría, ¿y qué tiene que ver Lilo y Stitch en el asunto? Pues Lilo y Stitch también fue afectada. Es la película número 10 de este texto de Cinemanía España. La película, uno de los productos más inclasificables de la factoría Disney, contaba una bonita historia de amistad entre una niña hawaiana y un extraterrestre travieso. Todo el mundo recordamos esa película. La censura, 2 puntos. Esta es muy gorda, dice Cinemanía, y más aún tratándose de un filme para niños. Resulta que, originalmente, el final de Lilo y Stitch mostraba al alienígena poniéndose a los mandos de un avión y haciendo slalom entre los rascacielos de Nueva York. Por razones obvias, la secuencia fue eliminada del montaje, aunque pudo verse en los extras del DVD.
coincidencias rarísimas, que repito, nos dan mucho para pensar. Eso fue lo que ocurrió de manera inmediata después de los ataques en el cine. Las primeras reacciones fueron esas, alejarnos un poco del asunto. Y después, poco a poco, como ocurre con todos los desastres, como ocurre prácticamente en todos los países que vivimos de este lado del planeta, estas heridas y estos acontecimientos se comienzan a digerir y a entender pues a través de narrarlos, a través de contarlos, a través de platicarlos y entenderlos a veces desde la ficción. Sí se hicieron películas muy apegadas a los hechos del 9/11. Está la película para la televisión 9/11 justo, que se estrenó en 2002, que es en realidad un documental, ¿no? Pero pues, está acomodado como para contarnos las cosas como si fuera una película. Algo que después, Vuelo 93, que es como se llamó en México, convirtió ya en una mezcla muy extraña. Dirige el buen Paul Greengrass, también escribe Paul Greengrass, y lo que hace es contarnos la historia de este vuelo de United, del vuelo 93, que no se estrelló precisamente en las Torres Gemelas, pero que sí, a la hora de que los pasajeros se rebelan ante los secuestradores, ante los terroristas, y se provoca una pelea dentro del avión, terminan estrellándose en Shanksville, Pensilvania. Y Paul Greengrass lo que hace es contar esta historia desde el abordaje, mostrándonos a los terroristas como ya tratando de entrarle a la realidad, pero desde un punto de vista muy ficcionado, sin, por supuesto, tergiversar ni los hechos, ni los nombres incluso de la gente. O sea, está dedicada a la gente que murió en ese vuelo, a la gente que se defendió en ese vuelo. Sí está contándolo con toques muy claros de ficción. La cámara, ¿no? Si bien está presente ahí, tiembla todo el tiempo, un sello del Paul Greengrass de esos años. Estamos hablando además de 2016, hace 11 años. Fíjense la distancia que le toma a Estados Unidos empezar a contar estas historias. Hasta el 2006, 5 años después de los atentados, es que Paul Greengrass saca a la luz United 93 o Vuelo 93, que repito, era una especie de vamos a ver qué fue lo que pasó. Todavía no estamos metidos en Nueva York, estamos alrededor, pero vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos a contar esta historia para tratar de curar también la herida. ¿Qué fue lo que pasó dentro de Estados Unidos, digámoslo así? Pues Oliver Stone, otro de los buenos patriotas que tiene Estados Unidos, híjole, saca una película bastante rara, ¿no? World Trade Center, que se centraba directamente en la imagen de un grupo de policías, bomberos, que a la hora de los atentados consiguen sacar a mucha gente de las torres antes de que se derrumben, pero ellos terminan atrapados en los escombros una vez que los edificios se vienen abajo. Estamos hablando también de 2006, es decir, por un lado estaba Paul Greengrass contando la historia fuera de Nueva York, y por el otro lado el gran Oliver Stone estaba tratando de abrir esos escombros en la memoria para ver qué es lo que había pasado. 5 años, las dos películas son del 2006. No es muy clara la película tiene sus bajones, más de los que uno quisiera, especialmente hablando de Oliver Stone y especialmente hablando del hecho que están contando, pero pues bueno, ahí está, ¿no? El intento se estaba haciendo. La gran cualidad, yo creo, es que aunque el guión es de Andrea Berloff, todo lo que cuenta ese guión está basado en las historias verdaderas de 4 personajes: Alison Jimeno, William Jimeno, Donna McLaughlin y John McLaughlin. O sea, a partir de lo que ellos vivieron en realidad en el atentado, en el edificio, es que se realiza esta película. Y creo que el problema ahí es Nicolas Cage. No lo quería decir, pero veo el póster y digo, sí, el grave problema de esta película es Nicolas Cage. 2 años antes, el buen Michael Moore había hecho un documental que se llama Fahrenheit 9/11. Obviamente está siendo
referencia, alusión al Fahrenheit 451, la novela de ciencia ficción, que pues la novela lo que hace es describir a mí me parece muy inteligente el nombre de este documental. Vámonos por partes, me estoy haciendo bolas. Fahrenheit 911, el documental de Michael Moore que describe la manera como la administración Bush utilizó todo lo que ocurrió en las Torres Gemelas para impulsar su guerra en contra de Afganistán y de Irak, para, digamos, reconsolidarse. Bush vivía un momento de muy poca popularidad en Estados Unidos cuando se dan los ataques, y utilizan todo lo que ocurrió, utilizan a los muertos, como se está utilizando a los muertos ahora en México, para limpiar su imagen y poderse afianzar, especialmente en las preferencias y en la popularidad de Estados Unidos. ¿Por qué le pone así? Porque Fahrenheit 451, la novela, lo que hace es describir un estado totalitario que controla por completo a sus gobernados y en donde los libros están prohibidos. No hay manera de pensar. El libre pensamiento está erradicado de ese estado, que poco a poco se va autojustificando, ¿no? Va autojustificando su poder, y que además en algún momento desata una paranoia que hace perseguir a los supuestos delincuentes, que no es otra cosa sino la gente que lee libros, para eventualmente aniquilarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama así la novela? Pues porque esa es la temperatura, Fahrenheit 451, 451 grados, es la temperatura a la que arde el papel. Por eso es que se llama así. Michael Moore rescata esa idea, ese título, y se lo pone a su documental del 2004, ¿no? No es una película que hable específicamente sobre lo ocurrido en Nueva York, por eso es que probablemente aparece antes, pero sí es una película que está vinculando esos hechos con lo que quiere contar, que es un poco lo que le ocurrió a La Noche Más Oscura o Zero Dark Theory, un peliculón, la verdad, con Jessica Chastain, antes de que fuera lo que es ahora, ya desde ahí se le veía, un peliculón de Catherine Bigelow, obviamente basado en hechos reales, ¿no? La investigadora de la Marina norteamericana, que está tratando de encontrar a los responsables en Al-Qaeda, a Osama Bin Laden en particular, señalado como responsable de los ataques a las Torres Gemelas. Nos cuenta cómo esta mujer tenaz, inteligente, entregada en contra de todas las probabilidades y de las consideraciones de sus compañeros militares, descubre dónde está Osama Bin Laden y hace lo posible para capturarlo. Es una película bien, bien inteligente, es una película muy emocionante. Catherine Bigelow es sin duda una de las mejores directoras que tiene Hollywood ahora, pero fíjense la distancia. Ya estamos hablando de una película del 2012. 11 años después de los ataques aparece Zero Dark Theory. Obviamente hay películas antes, pero que tienen una vinculación pues mucho menos notoria. Zero Dark Theory está metida en el corazón. Está un poco también contando lo que Fahrenheit 911 cuenta desde su propio punto de vista. Están por ese lado, las películas están vinculadas. Luego, en 2006, también 911 de Twin Towers. Esto es una película menor, no la vamos a mencionar, pero lo que sí quiero decir es lo que empezó a pasar después. Una vez que esta manera de masticar su problema, de empezar ahora sí a curar las heridas, empezó a funcionar, los Estados Unidos empezaron también a perderle el miedo a enseñar a Nueva York y al perfil de la ciudad sin las Torres Gemelas. Recordarán ustedes, y si no, revisen las películas del periodo 2009, 2010, 2011, el perfil de la ciudad de Nueva York normalmente no se mostraba. Era incluso sorprendente cuando Woody Allen empieza a enseñar el perfil de la ciudad ya sin las torres de Nueva York. Todavía sorprendía en la gente, todavía uno tenía que decir, mira, ya están, ¿no? Ya están entrando a la nueva época, ya están saliendo del hoyo de depresión en el que estaban metidos. Y la salida fue hasta cierto, yo la veo así, muy luminosa, muy, muy ilustradora, y además con una muy, muy buena película.
repito, poco a poco el perfil de la ciudad fue entrando, poco a poco se hablaba también de pues ya no están las torres o de cuando estaban las torres. Los personajes empiezan a hacer alusión a ese gran hueco en el corazón de Nueva York, una ciudad estupenda, ¿no? Una ciudad a la que se le quiere y se le respeta. Ya había como una apertura a lo largo de muchos años, se había logrado esa apertura para hablar de lo que estaba ahí, para hablar de lo que había pasado. Hay muchas otras ficciones o empezaban con los ataques o los personajes se veían directamente afectados por los ataques o digamos que parte de las heridas de los personajes tenía que ver con la herida que habían dejado los ataques en la ciudad. Y por ahí aparece en el 2008 un documental que a mí me saca de quicio, pero que ahora viene a cuento mencionar, un documental de James Marsh que se llama Man on Wire, del 2008. Esto es del 2008. Entre lo que estaba haciendo Michael Moore y lo que hizo luego Catherine Bigelow, tenemos un documental que apareció en el 2008 llamado Man on Wire, que es además una coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Qué es lo que contaba este documental? Pues la aventura de Philippe Petit, ¿cómo le podemos llamar? Este ejecutante, ¿no? Este hombre del espectáculo, equilibrista, que nos cuenta su historia desde muy, muy joven, cómo es que se convirtió en equilibrista, quién le enseñó, por qué le apasiona este mundo, ¿no? Ese lado de los circenses, ese lado del espectáculo, ese lado de la interpretación a él le llama mucho, y en algún momento, recién abiertas las Torres Gemelas en 1974, decide convertirse en el mejor artista equilibrista del mundo y cruzar de una torre a la otra sobre un cable de equilibrista. Y la película lo que hace es tener como clímax la interpretación, el cruce de Philippe Petit de una torre a la otra. Toda la historia está preparada para que al final lo veamos a él con material real, ¿no? Había gente filmando lo que él estaba haciendo, lo veamos a él cruzar en el cable y bueno, todo lo que ocurrió después. Y la película pues empezó a circular en Estados Unidos, por supuesto, en México se le vio incluso en festivales de cine, y era como una especie de vamos a reencontrarnos ahora sí con lo que las Torres Gemelas estaban inspirando, con lo que las Torres Gemelas representaban para la ciudad, no para Al Qaeda. Si los ataques se dirigieron a esas torres en particular, fue porque Al Qaeda estaba o consideraba dentro de su nublada percepción del mundo que estaban atacando un sistema económico en particular. Les importó muy poco que esos edificios estuvieran llenos de gente inocente, ¿no? Pero pues bueno, ellos atacan el World Trade Center, ¿no? El Centro Internacional de Comercio, para demostrar su rechazo a la manera de vivir y a la manera de comerciar de este lado del mundo. Entonces, volver a hablar de eso era importante para Estados Unidos, no desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de la ciudad. Lo que esos edificios le acabaron entregando a la ciudad misma y lo que esos edificios y el resto del perfil de la ciudad representaban para la gente que vive en esa ciudad. Man on Wire empezó a meter el tema, repito, desde el panorama de la coproducción. ¿Por qué no me gusta el documental? Porque resulta obvio, ¿no? Que tenemos que estar centrados en Philippe Petit, pero el hecho de que él esté todo el tiempo hablándonos, de que él esté todo el tiempo explicándonos, autojustificándose, diciendo lo que le apasionaba el proyecto y lo que le apasiona hacer lo que hace, resulta empalagoso, ¿no? Es una especie, creo que lo escribí así en su momento, de un documental hecho a la medida. Es como, háganme un documental, por favor, yo quiero hacer esto, no lo voy a dirigir, James Marsh, por favor, ayúdame, pero yo quiero que salga así. El autoelogio no es algo con lo que yo comulgue, y este documental peca de eso. Entonces, pues bueno, ahí está, véanlo. Habrá gente a la que le resulte más emocionante de lo que me pareció a mí, pero pues lo que había que hacer era mencionarlo para este episodio. ¿Qué es lo que pasa después? Y es donde aparece ahora sí el final de este periodo en el que Estados Unidos entiende los atentados a las Torres Gemelas. En 2015
hace 2 años, ahora sí, ya una producción completamente norteamericana, aparece The Walk, una película escrita y dirigida por el gran Robert Zemeckis. El guión, de hecho les doy el dato completo, sí es de Robert Zemeckis, pero le ayuda Christopher Brown. ¿En qué están basados? En el mismo libro de Philippe Petit en que se basaron para hacer Man on Wire. Lo que la película va a hacer, fíjense lo que son las cosas, va a ficcionar lo que en el documental ya nos habían platicado. Es una vuelta muy rara, pero creo que era una vuelta muy oportuna para el momento de Estados Unidos. Era como decir, ya, por fin lo asumimos, ¿no? Estuvieron las torres, ya no están, tenemos que recuperar ahora sí ese espíritu, tenemos que reconstruir nuestro ideal de ciudad, sabiendo que las torres eran parte de esto y sabiendo lo que las torres le habían entregado a la ciudad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, le encargan al buen Robert Zemeckis una película espectacular, una película rodada en tercera dimensión, en donde se recrea la hazaña de Petit. Ya no nos cuentan todo el origen, ¿no? De repente hay unos flashbacks donde nos cuentan de dónde viene, quién lo enseñó, pero está, por supuesto, mucho más centrado en las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es un homenaje a la gente que estuvo ahí, a la gente que murió ahí, a través de comunicar el espíritu que acabó manifestándose en el pedante de Philippe Petit, ¿no? Eso ya no es culpa de la película, a mí el tipo me parece realmente aberrante, pero, repito, la idea de la película era homenajear tanto a la ciudad como a la gente que murió ahí, esta especie de reconstrucción en tercera dimensión, con una película muy bien contada, con una película además dirigida por Robert Zemeckis. O sea, no llamaron a cualquier persona, sí era como devolverle a la ciudad el pedazo que le habían quitado, y creo que la película cumple esa función, esa reconciliación con lo perdido. O sea, el haberlo dejado ir primero y luego reconciliarse con esa propia pérdida, creo que era un ejercicio que se necesitaba especialmente en Nueva York. Y The Walk, por eso la aplaudí en su momento, porque me pareció el ejercicio necesario, el punto final de este tránsito dolorosísimo entre los atentados, lo que pasó inmediatamente después, cómo fueron entendiendo el proceso, ¿no? Cómo incluso se avisaba antes de las funciones, por ejemplo, de United 93 se anunciaba, aquí hay escenas que pueden resultar perturbadoras para la gente que se vio afectada por los atentados del 9/11. O sea, sí había mucho cuidado, mucho tacto. No sabían muy bien qué es lo que había pasado, estaban tratando de entenderlo y lo hicieron lentamente, como creo que tienen que ser las cosas, ¿no? Repito, cada país, cada cultura vive sus duelos como pueden, ¿no? Estados Unidos y la ciudad de Nueva York en particular se tomaron mucho tiempo para hacerlo. El punto final lo da The Walk de Robert Zemeckis. Si la pueden ver, en realidad, háganlo pensando en eso, pensando en que es la idea del Nueva York que quiere ser como ciudad, ¿no? No necesariamente el modo de vida americano, no necesariamente el modo de vida capitalista, sino recuperar para la ciudad un espíritu de vida cosmopolita, ¿no? Una sensación de aquí cabemos todos, ha habido cosas que hemos perdido, pero siempre podemos salir adelante. Un poco lo que ocurrió en el terremoto en la Ciudad de México, ¿no? El gran mensaje que vamos a tener siempre para las nuevas generaciones después de una tragedia como esa será: pudimos salir adelante. Nos tomó tiempo, costó trabajo, ¿no? Hubo bajas, pero pudimos salir adelante por nosotros mismos. Esa es la gran comunicación de The Walk, y por eso quería cerrar este episodio de Retrovisor mencionándola. Entonces, ahí está el proceso, espero sus comentarios, espero que les haya resultado interesante. Obviamente todas las películas mencionadas, excepto Serendipity y La Máquina del Tiempo, están recomendadas por Cine Garage. Muchas gracias a Cinemanía España, que sin haberles pedido permiso me permitieron leer su texto completo. Repito, fue publicado el 11 de septiembre de 2017. Lo voy a dejar de todos modos en la bitácora para que le echen un ojo tanto al texto, que ya se los leí casi íntegro, como a la propia revista. Cinemanía es una muy muy buena revista de cine publicada en España. La pueden leer en línea, entonces ahí les dejo la liga. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos la próxima. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me